Hola, en esta ocasión veremos el variador Sinamix V20, que es un variador de la marca Siemens. Aprenderemos a configurar este variador y a realizar las conexiones para los distintos tipos de arranque. El variador Sinamix es una solución efectiva de la marca Siemens para poder controlar distintos tipos de carga, ya sea para cargas de par variable, como bombas centrífugas, ventiladores, compresores, o cargas de par constante, como cintas transportadoras, transportadores de rodillos, transportadores de cadena, donde necesitemos pues más torque que velocidad. Este variador pues no necesita separación entre variador y variador, pero sí siempre considerar pues la separación de variador en la parte superior y en la parte inferior, específicamente cuidándonos del ventilador, que no debe estar tapado. Bueno, estos son los elementos principales que debemos de considerar para una correcta instalación de nuestro variador, que son el fusible ultra rápido. Podemos utilizar un contactor para una apertura de forma remota. Necesitamos un reactor de línea, un filtro para que nos elimine los armónicos y los ruidos electromagnéticos, el variador, y siempre considerando el efecto de la onda reflejada, pues considerar pues un reactor más resistencia para reducir los problemas de la onda reflejada. En caso de que necesitemos pues frenar en seco para realizar el frenado dinámico, considerar pues nuestra resistencia de frenado. Aquí tenemos el diagrama de conexiones. Aquí podemos observar que tenemos alimentación para trifásica como para monofásica. Además tenemos aquí las entradas digitales que tenemos para elegir en modo PNP o Source y en modo NPN o Sync. Ya sabemos la configuración. Si utilizamos PNP, pues todos los selectores o pulsadores tienen que ir conectados a 24 voltios y el digital común tiene que ir conectado a 0 voltios. Si elegimos la conexión NPN, pues va a ser al revés, ¿no? Todos van a ir conectados en forma común a 0 voltios y el terminal, el DIC, que es el común digital, tiene que ir puenteado a 24 voltios. Además tenemos entradas analógicas, tenemos dos. Una entrada de 0 a 10 voltios exclusivamente para potenciómetros y otra entrada que puede ser configurada también para corriente, según nosotros dispongamos de acuerdo a la necesidad del proyecto. Luego tenemos las salidas digitales. Tenemos salidas a relé, tenemos el común normalmente cerrado y normalmente abierto, y tenemos también una salida transistor para poder generar señales PWM. Luego tenemos salidas analógicas de 0 a 10 voltios y además contamos con un puerto de comunicación por el protocolo RS485 para establecer la comunicación con otros dispositivos. Aquí tenemos las bornas, ¿no?, que iremos explicando cuando hagamos la conexión de nuestro variador. Tenemos aquí el teclado operador, el BOP, el Basic Operator Panel, en el cual podemos ver nuestra pantalla. Y aquí tenemos el pulsador de parada, de marcha, la tecla multifunción, la tecla de OK y las teclas de subir y bajar. Este LED de estado pues es muy importante saber manejarlo, ya que si es que no parpadea, pues no podríamos estar configurando o variando los parámetros, ¿no? Tenemos que saber utilizar y entender y diagnosticar esta tecla de LED de estado. Además tenemos las siguientes funciones, que esto es fallo, alarma. Este símbolo aparecerá cuando esté funcionando el variador. Este es el símbolo de inversión y este es el símbolo de manual automático y jog. ¿Listo? Luego, para poder realizar las diferentes funciones, pues siempre tener en cuenta los botones, ¿no? Ya dijimos que este es parada, este es marcha. Tenemos este botón de multifunción que nos va a servir a realizar diferentes funciones, ¿no? Y va a depender del tiempo en el cual estemos pulsando. Si es menos de 2 segundos o si es un pulso largo de alrededor de los 2 segundos. Lo mismo en el pulsador de OK. Ahora, si es que nosotros apretamos a la vez la tecla M y la tecla OK, pues vamos a pasar al modo hand, ¿no? Que significa que vas a operarlo directamente desde los teclados. Por más que tú hayas configurado una conexión de forma remota a través de pulsadores o PLC o algún puerto de comunicación, pues si tú apretas los dos a la vez, pues vas a decirle al variador que todos tus mandos van a ser por el teclado. Si una vez más aprietas los dos, vas a pasar al modo jog, que es el pique rápido o pique corto, en el cual pues podemos diagnosticar si nuestro variador está enviando una señal a nuestro motor. Luego tenemos las teclas
de aumentar o bajar, de subir o bajar. Si es que apretamos estas dos teclas a la vez, pues vamos a invertir el giro de nuestro motor. Aquí tenemos estos iconos del convertidor, del variador. Entonces, cuando hay un fallo, cuando hay una advertencia, cuando está funcionando, cuando hay inversión de giro del motor y cuando estamos utilizando en el modo manual o jog. Si es manual va a quedar firme este símbolo tipo mano, y si parpadea pues estamos en el modo jog, un pique corto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo está estructurado el menú? Pues cuando nosotros energicemos nuestro variador, pues vamos a tener diferentes opciones, que vamos a ir explicándolos conforme estemos con el mismo variador y realizando pues la puesta en marcha, ¿no? ¿Listo? Entonces explicar ahí. Y aquí tenemos que indicar lo siguiente, ¿no? Tenemos diversos tipos de parámetros. Tenemos el menú de configuración, en el cual vamos a tener los datos del motor. Están configurados en estos parámetros, que hay que indicar luego. Luego también tenemos, al apretar la tecla M, por menos de 2 segundos, un pulso rápido, pasamos a las macros de conexión, que vamos a explicar qué son. Luego otro pulso, pasamos a las macros de aplicación, y luego pasamos a los parámetros comunes. Todo esto dando un pulso breve en la tecla M. Si damos otro pulso en M, pues regresamos a los datos del motor. También tenemos otros tipos de pantallas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el menú de pantalla en el cual podemos observar el voltaje, la frecuencia, la corriente, el voltaje del bus DC, ¿no? y la señal de consigna. Y en el menú de parámetros, pues vamos a tener los parámetros de lectura que tiene este variador. Tiene muchos parámetros. Los parámetros básicos son los siguientes. Estos son los parámetros del motor. Nosotros tenemos que revisar la placa de características del motor y observar si es que nuestro motor está para 50 Hz o 60 Hz, ¿no? En Perú, pues trabajamos con 60 Hz. Además, nos permite elegir si la potencia va a ser en HPs o vas a darlo en kilowatts, ¿no? Dependiendo de las opciones. Si eliges 1, eliges en HP a 60 Hz, y si eliges la opción 2, en kilowatts a 60 Hz. La opción 0 es para Europa, donde ellos tienen una frecuencia de 50 Hz y la potencia lo miden en kilowatts. En la opción 304, en el parámetro 304, vamos a poner la tensión nominal del motor. En la 305, la corriente nominal del motor. 307 es la potencia del motor. La 308, el factor de potencia. Ahora, si es que nosotros elegimos la opción 1, la opción 0 o 2, pues nos va a habilitar esta opción. Y no nos va a aparecer la opción 309, que es la eficiencia nominal del motor. Que te aparecería si es que eliges el parámetro 100 en la opción 1. ¿Listo? Ahora, en el parámetro P0310, elegimos la frecuencia nominal del motor, que va a ser 60 Hz. Y en el parámetro P0311, la velocidad nominal del motor, en RPM. Ahora, importante, considerar los macros de conexión. ¿Para qué nos sirven estas macros? Son ya conexiones, como dice aquí, conexiones ya preestablecidas en nuestro variador, que ya no es necesario realizar muchas configuraciones. Simplemente tú eliges cualquiera de las macros. Por ejemplo, si nosotros elegimos la macro 1, pues estamos diciéndole que toda la configuración va a ser desde el BOP, desde el panel operador básico, es decir, desde el teclado del variador. Si elegimos la macro de conexión 2, pues vamos a hacer un control desde las bornas, un arranque a 2 hilos. Y así, tenemos, por ejemplo, la macro 3 para velocidades fijas, es decir, mediante 3 selectores tú vas a poder determinar distintas rampas de frecuencia. Y así tenemos diversas macros que simplemente al activarlas pues ya tienes una configuración hecha, predefinida por este variador, en la memoria del variador. Por ejemplo, si tú eliges la macro 11, pues estarías realizando una conexión por el protocolo Modbus RTU, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la macro de conexión 1, que es cuando tú quieres controlarlo directamente desde el teclado. Entonces simplemente eliges la macro 1 y ya está por defecto. Todo lo vas a controlar directamente desde el teclado. Y estos vendrían a ser los parámetros, ¿ya? Estos vendrían a ser los parámetros que están previamente configurados. O sea, están configurados por defecto una vez que tú eliges la macro de conexión 1. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, si pasamos a la macro de conexión 2 para hacer un arranque remoto a través de pulsadores, ¿no? Es decir, cuando conectamos en nuestras bornas del variador, pues simplemente elegimos la macro 2 y
y vamos a realizar esta conexión ya, por defecto. Simplemente elegimos la macro 2 y tenemos que cablear nuestro potenciómetro para entrada analógica, nuestro pulsador de on-off, perdón, son selectores aquí, no pulsadores, un selector on-off, un selector de inversión, de reversa y adelante, y tenemos confirmación de fallo y el pulsador de jog. Entonces, ya no necesitas hacer más configuraciones. Simplemente eliges esta macro y ya está previamente todo configurado. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, nos dice, es el tipo de conexión. Si vas a elegir conexión para NPN o tipo PNP. Por ejemplo, en este caso es PNP, donde dijimos que todos los selectores pues tienen que ir unidos a 24 voltios y el común digital a 0 voltios. Si elegiríamos la misma macro, pero con conexión NPN, pues tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Conectamos estos a 0 voltios y el común digital a 24 voltios. Ahora, los parámetros previamente configurados en esta macro son estos, ¿no? Ya están, o sea, sin necesidad de hacer nada, ya se han configurado todas estas macros, ¿no? Si tú eliges la macro 2. Lo mismo, la macro 3 nos dice para distintas velocidades fijas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el on-off y tenemos diferentes velocidades, ¿no? Ya no le vamos a mandar la referencia de velocidad por potenciómetro, sino por 3 selectores, ¿no? Velocidad baja, media y alta. Y esos se van a sumar, ¿no? Si acá eliges 10 Hz, 20 Hz y 30 Hz, pues si cierras estos dos, 10 más 20, 30, ¿no? Si estos los cierras los tres, pues será 60 Hz. Si cierras este con este, pues 40 Hz, ¿no? Ahora, las macros de aplicación son también parámetros ya configurados de acuerdo a la aplicación. Por ejemplo, aplicaciones comunes de bombas, por ejemplo, utilizamos la macro 10. La macro de aplicación 20, por ejemplo, es para ventiladores, ¿no? Son normalmente cargas de par variable, ¿no? Ya sabemos que es una carga de par variable y que es una carga de par constante, ¿no? En las de par variable, pues necesitamos más velocidad que torque. Y en las de par constante necesitamos un par constante, un torque constante, y no tanto la velocidad. ¿Listo? Entonces ahora vamos a realizar la configuración de nuestro variador. Primero tenemos que indicar que siempre hay que hacer un restablecimiento de los valores de fábrica, ya que nuestro variador podría estar previamente configurado con otros parámetros. Y si es que nosotros pues sobreescribimos esos parámetros, posiblemente haya alguno que no obedezca la acción que nosotros realicemos. Por eso lo recomendable es resetear a parámetros de fábrica. Para ello nos hay que ir al parámetro 3, en la opción 1, donde vamos a definir un nivel de acceso de usuario estándar. En el parámetro 10 vamos a elegir la opción 30, que es ajuste a fábrica. Y en el parámetro 970 vamos a elegir pues, el restablecimiento a valores de fábrica, eligiendo la opción número 21. Entonces ahora vamos a utilizar nuestro variador. Aquí tenemos el variador, ¿no? Tenemos las teclas, ¿no? La pantalla, ¿ya? Y tenemos también las bordas. Bueno, vamos a energizar. Ahí prende. ¿Ya? Entonces ahora primero tenemos siempre que restablecer los parámetros a niveles de fábrica. ¿Listo? Para ello pues ya dijimos que tenemos que ir al parámetro 3. ¿Cómo hacemos esto? Damos un pulso breve, aquí, en M. Nos aparece el parámetro 3, damos OK y elegimos la opción 1, que es nivel de acceso estándar. Listo, OK. Regresamos y nos vamos aquí al parámetro 10. Ahí está, 10. Y elegimos la opción número 30. Listo. Ahora nos vamos al parámetro 970 y elegimos la opción número 21 para restablecer a fábrica. Damos OK y listo. Ya se están guardando estos cambios. Y listo, ya tenemos que está restablecido a parámetros de fábrica. Ahora pulsamos la MTM. Listo. Y vamos a hacer una puesta en marcha rápida. Para ello, pues, regresamos al parámetro P03 y elegimos el nivel de acceso 1 para un arranque, pues, para puesta en marcha es suficiente. Si nosotros vamos aumentando ese nivel, pues, vamos a obtener más parámetros, pero en este caso es suficiente con ello. ¿Listo? Muy bien. Luego nos vamos al parámetro 10 para elegir la puesta en marcha rápida. Y elegimos la opción número 1. Tenemos que verificar que empiece a parpadear, ¿no? Ya que solo así todos los parámetros que guardemos se van a ir modificando
y al final, utilizando el parámetro P3900, vamos a guardar todos los datos que estaremos configurando. Luego de ello nos vamos al parámetro 100, donde elegimos la potencia. Pero ojo, aquí vamos a elegir los valores de potencia, si va a ser en kilowatts o en HPs, y si va a ser a 50 Hz o 60 Hz. En este caso la opción 2 nos dice que es para kilowatts con 60 Hz. Elegimos, ya que mi motor es pues 0.37 kilowatts a 60 Hz. Luego nos vamos al parámetro P305. Primero al 304 es voltaje, ¿no? Todo siempre de acuerdo al manual. Y elegimos pues el voltaje de alimentación. En este caso, mi motor está configurado en estrella y la tensión correspondiente es de 380 voltios. Entonces, aumentamos esta tensión a 380 voltios. Ahí está. Listo. Ok. Luego vamos al parámetro 305, donde vamos a configurar la corriente. Mi motor tiene una corriente nominal de trabajo de 1.12 amperios. ¿Listo? Entonces tenemos que elegir la corriente a 1.12. Ok. Todo siempre de acuerdo a la placa de características del motor. Luego vamos al parámetro 307, donde elegimos la potencia. Ya dijimos que era en kilowatts. Y es mi motor de 0.37 kilowatts, medio HP. ¿Listo? Entonces tenemos que elegir 0.37 kilowatts, medio HP. Ok. Luego nos vamos al parámetro 310. ¿Ya? Acá en el 308 es el factor de potencia. ¿Ya? El factor de potencia de mi motor es 0.82. Está correcto. Ahora nos vamos al parámetro 310, donde vamos a elegir la frecuencia, que es obviamente 60 Hz. Ya está. Ahora nos vamos a lo que es el parámetro 311, que es los RPMs. Mi motor en la placa trabaja, dice, a 1800 RPMs. Entonces configuro a 1800 RPMs, apretando ahí. Mientras apretemos más, va a empezar a variar de forma más rápida. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Damos OK para guardar los cambios, ¿ya? Siempre para guardar los cambios y asegurarnos pues que esté guardado los cambios. Si no guardamos OK, si no pulsamos OK, pues simplemente los cambios no se van a guardar. Ahora, ya está configurado los parámetros más importantes del motor. Entonces ahora vamos a irnos al parámetro 700. Este parámetro nos va a indicar qué tipo de modo de control quieres, ¿no? ¿Quieres en modo local o modo remoto? En este caso, modo local es la opción 1, para poder controlarlo directamente desde el teclado del variador. Ya está en 1. Ahora nos vamos al parámetro 1000, donde vamos a elegir la referencia de frecuencia. Si es que utilizamos por un pulsador o por los pulsadores del variador o por un potenciómetro externo. En este caso, pues todo es arranque local por el pulsador del variador. Entonces elegimos la opción 1, todo esto de acuerdo al manual. La opción 1 nos dice que la frecuencia va a variar por estos teclados. Luego vamos al parámetro 1080 para configurar el tiempo de aceleración, ¿no? La rampa de subida. Ya. Parámetro 1080 es frecuencia mínima de trabajo. ¿Ya? Frecuencia mínima. Tenemos que trabajar siempre con nuestro manual. La frecuencia mínima es 0 Hz. ¿Listo? Ahora, el parámetro 1082 es la frecuencia máxima a 60 Hz. Muy bien. Ahora sí, el parámetro 1120, ese es el tiempo de aceleración, ¿no? La rampa de subida. Está en 10 segundos. Correcto. Si yo quisiera, podría variarlo, ¿no? Ahora, la rampa de desaceleración o tiempo de desaceleración, la rampa de bajada, está en el parámetro 1121. Y pues podemos modificarlo, de repente que se demore en bajar, ¿no? A unos 15 segundos. Eso ya depende de nosotros, de la aplicación que estemos utilizando. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Le damos OK. Siempre guardar los cambios con OK. ¿Listo? Ahí está. Nos cercioramos que esté a 15 segundos. Listo. Ahora ya está configurado los parámetros del motor y parámetros adicionales como elegir el modo de control. Estamos haciendo modo local. La señal de referencia. La frecuencia vamos a variar por el teclado. Los tiempos de aceleración, desaceleración. Entonces listo. Tenemos que guardar todos estos parámetros
Para ello vamos al parámetro 3900 y le damos OK y vamos a elegir la opción 3. También puede ser la opción 1, la opción 3 para poder guardar todos estos datos. Damos OK y ahí podemos ver que está empezando a guardar. Cuando aparecen los 8, pues básicamente estamos guardando estos datos. Y ya está. Entonces ahora ya podríamos probar nuestra puesta en marcha, ¿no? Para ello pues simplemente regresamos al menú de pantalla, ¿no? Allá. Aquí quería mostrarles. Este es el menú de pantalla, donde podemos ver que tenemos los hertz. Si aprieto OK, paso a ver el voltaje de salida, la corriente de salida, ¿no? El voltaje del bus DC, que está a 304. Yo lo he medido con mi multímetro y realmente está alrededor de 301 voltios. Y es correcto, ¿no? Ahora, y aquí regresamos a esta pantalla de menús, de visualización, pantalla de visualización. Entonces ahora vamos a darle un arranque. Y como vemos, el motor ya está girando a una frecuencia de 5 Hz. Ahora, como configuramos todo, que la frecuencia puede que sea la variación por el teclado, pues simplemente aprieto y puedo ver ahí que ya está a 40, ¿no? Por ejemplo, pongámosle aproximadamente a 30 Hz. ¿Ya? Entonces, en 30 Hz se deben de verificar lo siguiente, ¿no? Doy OK y veo mi voltaje, está a 190 voltios. Y es correcto, ya que la relación voltaje-frecuencia es lineal. Porque yo he configurado a 60 Hz a 380 voltios. Y si mando 30 Hz, pues estoy mandando a la mitad, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo mando bajo, voy a bajar. Vamos a ver los otros parámetros. La corriente 0.7978 amperios, ¿no? El voltaje bus DC 301 voltios. Ya está. Ahora veamos, pues vamos a bajar a 15 Hz, ¿no? ¿Cuánto llega a ser? Vamos a bajarlo a 15 Hz, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida? Debería de mantenerse la relación lineal de voltaje-frecuencia. Damos OK y justamente nos está mandando 95 voltios, que es la mitad de 190. Y con esto pues estamos verificando que realmente el variador está mandando correctamente las señales PWM, ya sabemos, ¿no? Las señales PWM que salen de las salidas del variador, pues están yendo a través de la bobina a través de las bobinas del motor, ¿no? Y prácticamente estamos obteniendo una relación lineal entre voltaje y frecuencia. Es decir, tenemos un control total de la velocidad de nuestro motor. Ya que este motor pues no tiene carga, pues hemos elegido también una opción para par variable, ¿no? Si tuviéramos una aplicación de una faja o de repente una grúa, pues simplemente estaríamos utilizando otro tipo de configuración. Entonces, esto sería la configuración básica para una puesta en marcha en modo local. Y posteriormente estaríamos mostrando el video para elegir pues un arranque en modo remoto. Y simplemente veremos que utilizando la elección de las macros, pues va a ser sencillo. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Detenemos, ¿ya? Y también podemos ver acá los tiempos de aceleración y desaceleración, ¿ya? Vamos a configurar. Vamos a mandarlo a 60 Hz, ¿ya? Antes de pasar a lo que son las macros, ¿ya? Para ello vamos a darle en on y vamos a darle la frecuencia a 60 Hz, ¿ya? A 60 Hz, ¿listo? Listo, ya está. Ahora, al apretar stop, debería detenerse en 15 segundos. Con cronómetro podemos ver esto. Si nosotros tenemos un cronómetro al costado, pues vamos a verificar que realmente el motor se va a detener en 15 segundos exactos. Y del mismo modo, como configuré la rampa de subida en 10 segundos, pues cuando yo le arranque, se debe demorar exactamente 10 segundos hasta llegar a la frecuencia máxima de 60 Hz. Y con un cronómetro esto lo podemos verificar. Listo, ya está. Ahora vamos a mostrar cómo realizar la conexión o la configuración para un arranque en modo remoto. Como les dije, simplemente nos conviene elegir la macro, ¿no? Ya sabemos que la macro de conexión 2, ¿ya?, es la más
ideal para nuestro caso, para poder controlar a modo de 2 hilos, un arranque a 2 hilos, es decir, un start, un pulsador, un selector para encendido en avance y otro selector para encendido en retroceso. Simplemente, ¿qué hacemos? Apretamos en forma larga, aquí, luego apretamos forma breve M, ¿ya? Y ahí está. Y ahí tenemos las macros. Damos OK y vamos aumentando aquí, ¿no? Y puedo elegir simplemente la macro de conexión 2. Doy OK y listo. Ya está. Ya estaría todo configurado. Lo único que tendría que hacer es realizar la conexión en las borneras y ya podría realizar todo este control, simplemente habiendo cambiado ese parámetro. Entonces, como podemos ver, pues este variador es de un manejo muy sencillo y tiene pues muchas aplicaciones preconfiguradas que nos van a servir para poder realizar diversos programas de forma rápida. Simplemente eligiendo una macro específica para nuestra aplicación ya tenemos configurado muchos parámetros y con eso nos ahorramos tiempo. Muchas gracias.